Muy buenos días, los saluda el Pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beth HaKodesh, vía este medio, como siempre lo decimos. Y esta mañana queremos compartir acerca de la santidad. Creo que todos sabemos que la santidad, tenemos una idea clara o a veces corta de la santidad. Pero hoy compartiremos una enseñanza, como todas las enseñanzas, que son un aporte para todas las personas que quieren saber más de cómo vivir en santidad. Esta es una enseñanza, esperamos que le ayude a usted en su desarrollo espiritual y sobre todo a entender claramente lo que es la santidad. Desde aquí un saludo muy grato desde la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Bécar, para el Pastor Jod, para mi hermano Félix, para el hermano Jonás, también para el Pastor Jesús que nos acompaña y para todas las personas de nuestro ministerio que siempre nos están siguiendo. Que el Señor los bendiga y los guarde, y a todas aquellas personas a quien lleguen pues este tipo de videos o enseñanzas. Empezaremos hoy hablando sobre la santidad, como ya hemos dicho, y en Levíticos 11:44 dice: porque yo el Eterno vuestro Elohim, porque yo soy el Eterno vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Dice: porque yo vuestro Elohim soy santo, soy Kadosh, Ani Kadosh, que significa soy santo, o Anoji Kadosh, yo soy santo. Entonces vamos a dar inicio a esta enseñanza esta mañana. Sé que Dios los va a bendecir grandemente en este bello amanecer aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué estamos llamados a ser santos? ¿Qué implica la santidad? ¿Solamente ir a una congregación o a una iglesia y estar ahí cantando 2-3 horas y salir como santos? En realidad, ¿qué cosa es la santidad? No decimos que esté inadecuado, es adecuado ir y congregarse para alabar al Señor, pero ¿qué cosa es la santidad? La palabra hebrea kedushá deriva de la raíz hebrea kadosh. Kedushá es santidad y kadosh es santo, sagrado, que ha sido traducido al español como santo, pero en realidad su significado es sagrado, que a la vez quiere decir sin compromiso con el pecado, limpio, sin mancha y no aprobación de nada de lo que sea ilícito delante de Dios. Esta pequeña introducción refleja el carácter y naturaleza del Eterno, de Hashem, Adonai, Elohim, quien está por encima de cualquier error o imperfección, y en él no hay mancha ni nada que lo acuse de tal corrupción. O sea, tenemos que todo acto de corrupción es contrario a la santidad. El acto de corrupción se puede manifestar de distintas maneras, de distintas formas. El hombre le puede dar rienda suelta a sus instintos según sus pensamientos y creencias. En estos días en que todo lo que es religioso es atacado de alguna manera y muchas veces hasta menospreciado por personas que piensan estar por encima de Dios. Es una manera de decirlo. Por otro lado, la santidad está ligada a la justicia. Escuche, la santidad está ligada a la justicia, es decir, practicar justicia, misericordia, perdón, una buena conducta moral y espiritual, el trabajo, la educación, el desarrollo social del hombre, etc. Todo eso representa la santidad. Sí, el trabajo es parte de la santidad, la educación es parte de la santidad, el desarrollo social es parte de la santidad, siempre y cuando esté encaminado a sublimar el nombre de nuestro Dios. Pero si estas cosas, llamadas parte de la santidad, es para el egocentrismo de ciertas personas o el reconocimiento de personas, esto ya pierde su valor sagrado, porque el hombre comienza a ponerse por encima de su función como creación. Así que, número 1, tenemos que el hombre debe trabajar para el perfeccionamiento del mundo.
Esto también es santidad. El hombre debe trabajar para el perfeccionamiento del mundo y saber que su periodo en esta tierra es corto. Algunos viven más, otros viven menos, unos en una fase intermedia. Pero mientras está en esta tierra, tiene que procurar el bienestar de todo lo creado, porque eso es la santidad. Por ello viene en obediencia a todo lo que el Eterno ha establecido en sus leyes santas, como vamos a leer en Deuteronomio 30, del 15 al 20. Vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20, y así nos iremos introduciendo poco a poco a esta gran enseñanza que Dios nos da en este día. Dice las Escrituras lo siguiente: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán o el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Eterno juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto es importante porque vemos que la práctica de la idolatría, en cualquier forma que usted piense que aún sea buena, es negativa. Pero también vemos que el centro de la santidad, el centro de la vida, es el Eterno. Y eso es lo que nos muestra este pasaje de Deuteronomio, donde nos hace ver que el hombre debe escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. Así que la santidad tiene también su cimiento en combatir el pecado propio y ajeno. Pero cuando hablamos de pecado estamos hablando de quebrantar la ley de Dios. De quebrantar la ley de Dios, porque mucha gente dice, bueno, claro, yo voy a fiestas, fumo y eso. Pero eso es parte. El pecado es muy amplio y muy duro también, muy amplio. Y es lo que vemos cada día, vemos asesinatos, homicidios, robos, secuestros, prostitución, homosexualidad, lesbianismo, sobornos, mentiras, gente injusta, etc. Hay de todo y para todo en nuestros días. Y se quiere mejorar al ser humano desde una forma, podríamos decir, humana, no con cosas reales como la palabra del Señor, donde el conducto regulador de la vida se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a encontrar que la santidad tiene su valor a través de la enseñanza de la Torá o la enseñanza bíblica, aquellas en las que basó Yeshua su ministerio. Y Yeshua pues atacó todo tipo de falsedad que era contraria a la Torá y liberando a todo oprimido a causa de sus propias miserias o el rechazo de la sociedad. Eso es, él se erigió como juez y es uno de los trabajos del Mesías, ser juez. Recordemos que un juez no solo condena al acusado, también lo puede absolver, dejarlo libre después de tomar ciertas consideraciones. Y lo mismo pasa con el Mesías, será juez, pero él tomará ciertas consideraciones a la hora de liberar a las personas, o las personas se condenan solas por sí mismas o son liberados realmente por el Mesías. La santidad lucha contra todo tipo de paganismo e idolatría y soberbia humana, las cuales tienen su raíz en el secularismo. El secularismo, voy a leer 2 Timoteo 3:1, porque el secularismo es uno de los pecados muy fuertes de nuestra época. En 2 Timoteo 3:1 nos habla de lo que es el secularismo. Algunos no han escuchado la palabra secularismo, pero el secularismo es cuando una persona hace sus propias leyes o se rige por sus propios pensamientos. Entonces ahí todos sabemos que es el secularismo, y el hombre, al asumir sus leyes que él crea, puede vivir como él quiere o como desea, sin que nadie le diga
nada de sus acciones. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mesías padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que el secularismo es cuando el hombre se rige por sus propios pensamientos, ideas, y establece sus propias normas de vida. Y es así como las escrituras combaten el secularismo, donde el hombre es rey y dueño y amo de sus propias acciones, sin tener en cuenta los mandamientos legales de Dios, que va más allá de lo religioso, Hace unos días un hombre decía: no, tiene que ser religión, porque si no es religión, entonces estarían negando a su Dios. No, eso va más allá de lo religioso, según el concepto humano. Y también puede leer Romanos 1 del 18 al 32, que nos habla de la conducta humana en los últimos tiempos. Así que no olvidemos que en el secularismo el hombre se rige por sus razonamientos, excluyendo así la ley de Dios, que es santa. En otras palabras, el hombre puede vivir en desbande, el hombre puede hacer lo que le da la gana, el hombre puede vivir como quiere, el hombre puede, si quiere ser pervertido, va a ser pervertido, si quiere ser ladrón, va a ser ladrón. O sea, en el secularismo está permitido todo. Como está permitido todo, después al querer combatir las personas que permiten este tipo de situaciones licenciosas, cuando lo quieren combatir ya es tarde, porque no hay un patrón que pueda dirigir correctamente la vida de estas personas. Aún personas que se precian de ser honorables tienen un problema muy fuerte a la hora de hablar de la conducta moral. Entonces nos enfrentamos a algo, a una pirámide pecaminosa muy grande, muy grande, donde hoy en día, vuelvo a repetir, hablar de santidad o hablar de acercarse a Dios es una cosa para muchos negativo, ¿no? Y para otros hasta prehistórico. Recordemos que todos los seres humanos, sin exclusión alguna, estamos llamados a la santidad, o sea, a manifestar una vida sagrada, una vida que no tiene compromiso con cosas oscuras, con cosas ocultas, con cosas que atentan contra la buena moral, las buenas costumbres y sobre todo contra la vida humana, ¿no? En una época en que escuchamos violaciones, secuestros, asesinatos de niños, asesinatos de mujeres, ya la pérdida de la santidad, para citar solamente esos casos, ya es notorio en la vida humana, ¿no? Entonces, veamos que la santidad dignifica la vida humana, la dignifica totalmente y eleva al ser humano al lugar que Dios le dio. Como todos estamos llamados a esta especie de vida sagrada, es ahí donde comienza el problema
y debacle para muchos. Y usted lo puede encontrar en 2 Timoteo 2, del 19 al 26. Huelga decir que en la mente humana la santidad está reducida al ambiente religioso. Claro, este es el punto. La santidad en la mente humana está reducida al ambiente religioso. Y por eso es que se lo tiene a Dios como religión y no como creador. Si tuviéramos a Dios como creador, mediríamos nuestros pasos. Y aún teniéndolo como creador, mucha gente no mide sus pasos ni sus pensamientos y prefiere vivir de espaldas a la ley o a la Torá de Dios, convirtiéndose pues en un actor de situaciones ilícitas o acciones ilícitas por sus propios pensamientos o por su propio deseo. Esto es lo que realmente está sucediendo. Y como lo vemos desde el ámbito religioso, vamos a encontrar que el concepto de santidad está limitado a este contexto religioso, pero hoy veremos que va más allá del contexto religioso. Algunos se preguntarán, ¿cómo es esto? ¿Y de qué está hablando este pastor, este hombre? ¿No? En primer lugar, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, que quiere decir, según lo que estamos enseñando hoy, en santidad. Lo crea limpio y libre de toda culpa, de toda autocondenación y de toda limitación que ahora tenemos, porque ahora tenemos limitaciones. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 1, 26, 27. El solo hecho de que Dios diga, hagamos al hombre a nuestra imagen, nos está hablando de que la imagen de Dios es una imagen sagrada, una imagen kadosh, una imagen santa, una imagen totalmente limpia, donde nosotros vamos a encontrar luz y resplandor, que es la imagen que muchos tenemos del Eterno, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, no hay cosas oscuras, no hay cosas licenciosas. Él nos la creó, el hombre mismo escogió vivir como vive, ¿no? Ayer me hacía una pregunta, una persona me decía, si Dios sabe todo, ¿por qué permite esto? Sí, Dios sabe todo, le dijo, pero el hombre es el que elige qué hacer. Dios le da oportunidades al hombre. Claro, me dice, él me decía, claro, eso es así, Dios le da oportunidades al hombre. Pero el hombre es el que elige, el hombre es el que decide ser el actor de su propio destino, aún a sabiendas de las cosas que Dios prohíbe para que el hombre no sea dañado. La ley fue dada para que el hombre no sea dañado y pueda vivir como un correcto ser humano, imagen y semejanza de Dios. Así que Dios le ha dado al hombre atributos internos en su espíritu, los cuales se relacionan con Dios. El hombre no es Dios, es solo una creación, pero el Eterno le dio atributos. ¿Cómo lo podemos encontrar en el Salmo capítulo 8, del 4 al 6? Dios le dio atributos al hombre. El hombre está dotado de fuerza y valor. El hombre está dotado de fe y esperanza, del deseo de la perfección, de sensibilidad por lo bello y lo ético. Es parte creadora de la naturaleza, es parte activa del propósito divino, el hombre. Es un ser participativo con libre albedrío. Es un ser moral, capaz de mejorarse, de establecer una relación espiritual con su creador y con sus semejantes. Tiene la capacidad de estudiar, aprender y discernir. Es limitado en su existencia física. Escuche, es limitado en su existencia física, pero ilimitado en lo espiritual. O sea, quiere decir que el hombre puede ir más allá de lo físico. Si busca a Dios, puede crecer a niveles impensados. Casos como lo de los profetas, que superaron toda limitación y debilidad humana al buscar a Dios. No es que no tuvieron problemas porque hay ciertas imágenes falsas acerca de los profetas, acerca de los grandes hombres de Dios, como en el caso también tenemos de Moisés, de Aarón y de otros grandes hombres. Ellos sufrieron como cualquier ser humano, pero se dispusieron a hacer totalmente la voluntad de Dios o entregados totalmente a Dios y superaron todas esas cosas. Porque vamos a ver que en el desierto mucha gente se rebeló contra Moisés. Moisés también se desesperó en ciertos momentos, pero se aferró a Dios totalmente, se aferró y su espíritu no fue atrapado por la corruptela, por las cosas humanas en las que muchas veces estamos metidos en chismes, murmuraciones, desacuerdos. No, o sea, él elevó su espíritu
Y tal es el caso de Yeshua. Cuando está en esta tierra, él no se limita solamente a la discusión que tuvo con los fariseos que estaban controlando a la nación religiosamente. Él vivió por encima de toda miseria humana. La miseria humana te hace perder el tiempo. Y de miseria humana viven muchas veces hasta los mismos creyentes, que están chismeando, con desacuerdo con muchas personas, etcétera, 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 etcétera. No vamos a entrar en muchos detalles, pero con pocas palabras se podrá entender a dónde estamos yendo. Entonces, estas personas sublimaron la vida, fueron más allá de toda miseria humana. Es comprensible eso y entendible de que ellos no se dejaron atrapar por la corrupción del contexto en el cual vivían, y como tampoco debemos nosotros dejarnos atrapar por la corrupción, y entiéndase corrupción de una manera general, que existe hoy en día en muchos lugares. Y también hay personas muy buenas, personas que claman por la libertad, personas que claman por la manifestación o la venida del Mesías, que es Yeshua, que lo estamos esperando. Sí, hay mucha gente, muchos creyentes que claman día y noche con corazón honesto, con corazón sincero, liberado de toda autocondenación, buscando que Dios actúe en favor de su creación. Y por esta razón tenemos que salir a enseñar, tenemos que salir a compartir, otros salen a predicar, para que las personas puedan conocer el camino de la verdad que Dios señaló en sus santas y sagradas escrituras. Y no necesariamente promover un movimiento religioso, sino la salvación del ser humano. La salvación del ser humano. Así es, el hombre es limitado. El hombre es inmortal en su alma, creado a la semejanza espiritual de Dios, con un enorme potencial de ser justo y correcto. Es capaz de brindar y recibir amor, siempre y cuando el cauce de su vida vaya por el lugar correcto. Cuando el Eterno escoge a Israel y lo convierte en nación, al sacarlo de Egipto, escuche, le da leyes santas, sagradas y humanitarias, así como también religiosas, las cuales son quebradas cuando la nación va en sentido contrario a lo que el Eterno estableció, y es en ese momento que se permite el ser humano todo tipo de acción licenciosa llamada pecado, al abandonar la estructura que el Eterno le dio. Usted lo puede leer en Éxodo 20, del 1 al 17, cómo Dios se manifiesta, ¿no? Y dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses delante de mí. Y empieza a hablar de cómo quiere que el hombre entienda que debe vivir. Pero Dios lo que está haciéndole ver al hombre es que el hombre debe mirarlo a él. Debe asumir su responsabilidad en Dios, en comunión con Dios. No va a dejar de ser terreno. Hay muchas personas, terrenal es la palabra. Hay muchas personas que van a una iglesia y están orando, sienten la presencia de Dios y no quieren salir de ahí. Nosotros tenemos responsabilidades con esta tierra, porque la santidad que usted dice que siente, la unción que usted dice que siente, debe trasladarlo a la vida diaria, a la vida con sus semejantes, para mejorarlos a ellos. No necesariamente quedarse ahí y decir: ay, ya no quiero salir afuera porque afuera todo está mal. Es ahí donde usted tiene que trabajar para el mejoramiento de la conducta humana, para buscar cómo otro ser humano puede elevarse y encontrar el camino de la verdad de la cual nos habla Dios y nos confirma nuestro Mesías Yeshua. Si no, hermanos, eso no tiene valor, porque usted solamente le da un valor religioso momentáneo de 1 hora, 2 horas, a lo que usted está creyendo. No, esto es algo participativo. La creación tiene que ver en nosotros que realmente Dios está con nosotros. Y mucha gente quiere salir a demostrarle a todo el mundo que Dios existe. Hermano, Dios existe y lo que la gente cree es su problema. En realidad, perdonen lo que estoy diciendo, lo que la gente cree es su problema. Dios existe. Una vez me preguntaron que yo demostrara que Dios existe. Bueno, le dije: yo te demuestro que Dios existe si primero tú me demuestras que Dios no existe. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo contigo, le digo, para demostrarte lo que ya es. Me dijo: no, pero si tú crees en Dios tienes que demostrar. No, yo no tengo que demostrar. ¿Por qué te voy a demostrar? Si Él existe, ya está. Tú estás aquí, yo estoy acá, es una prueba de que Dios existe. Ahora, tú demuéstrame que Él no existe. Me dice: no, pero ¿cómo voy a demostrar que Dios no existe? ¿No? Bueno, anda a tus científicos, a esa gente que te demuestre que Dios no existe. Todo es teórico. Mientras no haya pruebas irrefutables, que no las habrá nunca, Dios es Dios, ya está. ¿Qué te puedo decir? Le dije, ¿no? Y hay creyentes
que tratan de demostrar la existencia de Dios. Dios existe, hermanos, y si usted quiere seguir demostrando, síguelo demostrando. Lo cierto es que Él existe, Él será siempre, y no hay modo de revertir eso. Por más que haya gente que hable, que científicamente, así lo que quieran. Yo puedo tirar una piedra por ahí y después le digo, esa piedra apareció sola. La gente dice, estás loco, ¿cómo va a aparecer sola? Alguien la tuvo que haber arrojado. Igual, yo puedo decir, el mundo apareció solo. ¿Cómo puede aparecer solo el mundo? Si yo puedo tirar una piedra y decir que apareció sola, también puedo decir, el mundo explotó. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque este hombre del Big Bang, Steve Hawking, si no me acuerdo de su nombre, él dice que Dios lo metió en un problema a él, dando a entender que Dios fue el creador, y que la ciencia busca explicar cómo es que Dios hizo el mundo. Ese es otro tema, que en algún momento lo hablaremos. Así que la santidad está reflejada en el Decálogo, conocido mayormente como los 10 mandamientos, y también en los 613 preceptos que Dios le da a Israel, lo cual debe ser enseñado a todo el mundo, ya que todos los hombres son creados a imagen de Dios, y usted puede leer Isaías 2 del 3 al 4. Bien, más adelante hablaremos de cómo Yeshua el Mesías restaura la santidad en la vida del hombre, en aquellos que han quebrantado la ley de Dios y sus preceptos, un hecho que es trascendental, que se desdibuja cuando algún sector o persona quiere ser dueño de la verdad. Yeshua afirma que él vino por una nación en particular, pero en el libro de Hechos, encontramos en el capítulo 1, verso 8, el Mesías después de su resurrección hace extensiva la salvación a toda la humanidad, y así en el propósito eterno de Dios, Israel se convierte en luz para las naciones en la persona del Mesías, porque está profetizado en Isaías que Israel será luz de las naciones, y en la persona del Mesías, Israel se vuelve luz para las naciones. Ahora, si usted le quita la nacionalidad a Jesús, porque una vez un hermano me dijo, una persona me decía, no, porque cuando Jesús viene ya no es judío, ya no es israelita, no, ya Jesús no tiene nacionalidad. Tiene nacionalidad, hermano, tiene nacionalidad. Y hay muchas personas que están engañadas con ese asunto de que no, cuando Jesús resucita ya no tiene nacionalidad. Tiene nacionalidad, no puede dejar de tener nacionalidad. Él nació bajo un contexto cultural, social, y enfrentó cosas que tenía que enfrentar dentro de su contexto cultural y social. Entonces usted no puede extirpar a Jesús de su realidad, a Yeshua no lo puede sacar de su contexto social, cultural, ni siquiera histórico. Ahora, si usted quiere interpretarlo a Yeshua como romano, norteamericano, italiano, francés, alemán, ese es problema de usted. Pero él es 100% judío, nació judío, murió judío, resucitó judío y vendrá como judío. ¿Le guste o no? Esa es la verdad, más allá de lo que usted pueda pensar, y para ese pensamiento no hay cuestiones ni siquiera teológicas ni doctrinales. Él nació en Israel, y es israelí, es hebreo, de la tribu de Judá, descendiente de la casa de David. Está escrito así en su Biblia. Si está escrito así en su Biblia, usted lo tiene que aceptar, porque Mateo dice, esta es la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, le está dando el escritor de Mateo una identidad, una realidad. No se puede salir usted de esa realidad y decir, no, ya Jesús ya resucita, porque la Biblia dice que no hay judío, no hay griego. Pero también es en la proporción de que usted lo quiere entender, ¿no? Porque Pablo lo que está diciendo es que ya todas las personas tienen igualdad de oportunidad al aceptar al Mesías, pero no le puede quitar ni siquiera la identidad a Israel, ¿no? Ayer escuchaba una predicación que decía que Israel en la carne ya no tiene nada que hacer, porque ahora lo que cuenta es el Israel espiritual. Y eso no existe en la Biblia, el Israel espiritual. Las personas que se acercan a Dios se acercan a lo que Dios ha establecido. Más allá de eso, cada uno tendrá que explicar a Dios lo que piensa, ¿no? Tampoco no es una amenaza ni nada por el estilo, pero sé que hay personas que lamentablemente han sido engañadas de buena fe, y de buena fe muchos predican también ciertas cosas que no son correctas. Pero lo importante acá es la salvación. No le quite la identidad al Mesías, no le quite la identidad de dónde nació, de dónde vino y para qué vino. No se lo quite. Ahora, las naciones tienen la oportunidad de conocer al Dios de Israel mediante el Mesías. El único Dios bendito es el Dios de Israel.
En segundo lugar, vamos a ver que el quiebre de las ordenanzas de la Torá deriva en pérdida de la santidad. Analizaremos algunos pasajes de la Biblia para juntos poder entender a qué nos estamos refiriendo. Seguro que será un aporte más para su experiencia en cuanto a lo que es la santidad. Por ejemplo, la aparición de los profetas demanda santidad, consagración, ser un ser sagrado, y en sus intervenciones, los profetas, como enviados de Dios, denuncian la violación del pacto al hacer caso omiso a lo que dice la ley de Dios. Veremos ejemplos. Si se reconoce la tutela de Dios en el mundo, se puede prever el futuro de las naciones, y quizás de ahí viene el vaticinio de los profetas. En Oseas 14:9, vamos a ver, Oseas 14:9, que nos depara este gran profeta que nos habla de parte de Dios. Dice así las Escrituras, 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Eterno son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los profetas anuncian la lógica del pecado, el quiebre de la santidad de la ley de Dios, y del castigo, como también la posibilidad de la expiación. Usted lo puede encontrar en Isaías 59 del 1 al 21, Jeremías 21:7 y 8, y también Jeremías 7 del 7 al 20, capítulo 24, Isaías 22. Esta misma lógica del castigo por el pecado o por la transgresión, al haber quebrado la santidad o los caminos santos, se encuentra también en la enseñanza de los otros profetas como Ezequiel y Oseas. Vale investigar que consideran ellos como pecado. Consideran como pecado el hecho de que Israel esté andando de espaldas a la Torá. De espaldas, si usted quiere decirlo así, a los 10 mandamientos, o si lo quiere ver, a los 613 preceptos que habla la Torá, que mucha gente no tiene conocimiento de esos 613 preceptos que tienen que ver con la vida humana. Pero todo es cuando el hombre vive de espaldas a lo que el Eterno ha establecido, y como que no le toma interés a estas cosas, y quiere el hombre vivir según sus vaticinios, pensamientos o legalidades mentales. Si queramos llamar así, legalidades mentales, a lo que usted aprueba, cómo se debe vivir bien o mal según su ley o la ley de su mente. A eso básicamente nos estamos refiriendo. El pecado más grave es la idolatría o la incredulidad. La base de la virtud es la percepción correcta del mundo, y el pecado más grande es la falsa percepción del mundo. Cuando el hombre percibe mal el mundo, lo ve claroscuro y dice, bueno, voy a hacer esto para mejorar esto o para sentirme bien. Usted tiene que hacer que los otros se sientan bien. Así es, la falsa percepción del mundo. Si un pueblo deja de creer en el Dios único, abandona el camino de la vida, de la ética moral, de la justicia y la honestidad, entonces obviamente estamos hablando que esa nación ha fracasado en su propósito de mejorar la creación. Como bien nos enseñó Yeshua, el que guarda mis mandamientos, que son los mandamientos de mi Padre, ese es el que me ama. Entonces la santidad va más allá de lo religioso, porque ya usted va a ver en la vida de los profetas que Dios los envía a diferentes naciones. Anda a Siria, anda a Egipto, anda a Moab, anda a Edom, y manifiéstale lo que va a pasar, porque ellos han corrompido su corazón. O sea, la actividad de los profetas no es como muchos piensan, no estaba limitada solamente a Israel, estaba extensiva a las naciones. Ellos iban de una nación a otra según Dios los enviara a proclamar, ya sea juicio, perdón, libertad, castigo, como lo está manifestando en cada libro que usted ha leído. Ellos no estaban encerrados en Israel. Dios los enviaba a las naciones para que las naciones supieran que el Dios de Israel, el Dios que rescató a Israel de Egipto, es el dueño de todas las cosas. Y por eso dice que destruiré a tus ídolos, destruiré tus ciudades a causa de la idolatría, tus prostituciones, destruiré pues tus costumbres paganas y tus invocaciones a los muertos. Todas esas cosas los profetas tenían que ir a anunciar a otras naciones. Y había gente como este sirio Hazael, que fue a visitar a Eliseo
Y Eliseo lloró y le dijo, ¿por qué llora mi señor? Porque el Eterno me ha demostrado que tú vas a ser rey de Siria y vas a castigar a Israel en una guerra. Y él le dice, ¿y quién soy yo para que el Eterno me escoja para esas cosas? Soy un perro. Claro, era un perro. Entonces, esta gente sabía que esos profetas venían de parte de Dios, que eran personas muy sublimes, muy sagradas, muy santas. Entonces no estaba limitado, porque he escuchado a mucha gente que dice, sí, porque los hebreos creían que Dios era solo para ellos. No, dice, así dice el Señor, el dueño de toda la tierra. Entonces vamos a entender que la profecía no estaba limitada solamente a Israel. Vamos a ver que la actividad profética o de los profetas estaba en todas las naciones. Ellos profetizaban al mundo para que el mundo se vuelva a Dios, se vuelva al Dios de Israel, pero se dice Dios de Israel por el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que Dios hace con Isaac y con Jacob, el pacto que Dios hace con David, también lo hace con Moisés, y el pacto que Dios restaura en la persona del Mesías. Es un pacto que nunca dejó de ser, es el mismo pacto. Lo que usted llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el mismo pacto, y lo nuevo es que aparece en la persona del Mesías, o sea, ya se concentra ese pacto del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en la persona del Mesías. ¿Cómo se puede entender? Entonces, hermanos, la actividad profética era a las naciones, no era solamente con Israel. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay otros temas también, no voy después vamos a ver ese asunto. Dice, la base más firme de la moral es creer en la justicia de Dios y la convicción que Dios castigará el pecado, que significa quiebre de la ley y el quiebre de la santidad. Es un grave pecado del hombre la negación de la jurisdicción divina. Negar que Dios tiene autoridad sobre una nación es un grave pecado, y usted lo puede encontrar en Sofonías 1:12. El pecado fundamentalmente es la interpretación sofisticada de la moral, como también la creencia que promueve el relativismo ético. Lea Isaías capítulo 5. Sofisticado, vamos a ver qué significa sofisticado. Significa refinado, exquisito, elegante, artificial, complejo, complicado, perfeccionado. Bien, en este caso, artificial. Relatividad, limitación, comparación, correlación. En este caso, limitación. Relativo, concerniente, referente, perteneciente, correspondiente, condicional, limitado, parcial, restringido, accidental. En cuanto a la vida humana y su percepción del mundo, tomaríamos relativo a limitado, parcial, restringido y accidental. El resultado de la falsa percepción del mundo es la mentira que conlleva la corrupción de la sociedad. Si la apariencia muestra que todo anda bien, la sociedad, que los templos o sinagogas están llenos, si hay una apariencia de religiosidad, puede ser hipocresía, que también es un crimen capital. Así como usted lo escucha, una de las fases más difíciles de la lucha contra la mentira es la lucha contra la hipocresía. ¿Cómo lo puede encontrar en Isaías 1 del 10 al 13 y también en Isaías 43, 26, 28, en Oseas 6:6, Amós 5:21 al 24 y Jeremías 6:20. Los profetas exigen no solo la ética de los hechos, sino también la belleza de la disposición del espíritu y la pureza del alma, como lo encontramos en Ezequiel 11 del 14 al 21. ¿Cuáles son las exigencias éticas más importantes? Ante todo, la justicia. ¿Sí? Ante todo, la justicia. Ser justo, practicar la justicia. En Zacarías 8 de 9 al 10 y Malaquías 2, 10 encontramos qué cosa es la justicia. La justicia, y también tiene que ver esta justicia con el socorro a los necesitados, a los olvidados, a los despreciados, a los ninguneados, etcétera, etcétera, etcétera. Si examinamos las ideas de los mensajes de los profetas, podemos encontrar en ellos los siguientes conceptos fundamentales: justicia, verdad, derecho, ley, lealtad, fe, amor, misericordia, conocimiento, reconocimiento de Dios, vida, paz. Estos son los valores de la ética de los profetas. Sobre esto se erige un enorme edificio. Y esto es
lo que exige Yeshua cuando está en esta tierra. Todas estas cosas que quiero volver a leer. Él exige justicia, verdad, derecho, ley, lealtad, fe, amor, misericordia, conocimiento, reconocimiento del Eterno, la vida, la paz. Y vuelvo a repetir, estos son los valores de la ética de los profetas y del Mesías. Sobre esto se erige un enorme edificio. ¿Cómo restaurar el quiebre de esas ordenanzas? Desde ya, la promesa de un Mesías al pueblo de Israel es la muestra de la existencia del quiebre de la Torá, o de la ley, y de los estatutos de Dios que Él le entregó a su pueblo, para que sea un pueblo sagrado, un pueblo santo. Por lo cual, es obvio que para nosotros, quienes creemos en Yeshua, que Él es el Mesías, Él restaura a las personas de este quiebre de la santidad y coloca en el corazón del hombre arrepentido la Torá o la ley de Dios mediante el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, como está escrito en Hebreos 10 del 16 al 17. Puesto que el mismo Señor Yeshua, el mismo Señor Jesús dijo que Él había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted lo puede encontrar esto en Mateo 15, 24. O sea, para corregirlos e introducirlos a la ley divina, para que no vivan fuera del campamento de Dios. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Aquí hemos estudiado esto. Es la pérdida de la santidad y comunión con Dios, que ha resultado en la perdición de estas personas que tienen una vida alejada de lo establecido por el Creador a su pueblo. Puede ser la idolatría o también el paganismo o una falsa moral, así como otro factor determinante, lo cual no se ajusta a la ética de las Sagradas Escrituras. Esto es el contexto de por qué Yeshua y los profetas exigían justicia, amor, paz, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo de Yeshua como Mesías? Perdón, se preguntará usted. Y acá respondemos en este estudio. Bueno, el trabajo que Él viene a realizar es reinsertar a esas personas al pueblo de Dios, tanto en lo social como en lo religioso, ya que muchas personas en las cuales Yeshua hace un milagro o le manifiesta el perdón de Dios, eran personas rechazadas por el sistema social y religioso. Veremos algunos ejemplos. En el caso de Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10, dijo que dejará de extorsionar a su pueblo, ¿no? Dejó de extorsionar a su pueblo. El ciego de Jericó dejó de ser mendigo, Lucas 18, del 35 al 43, o sea, le aplicó la justicia ahí. La mujer que iba a ser apedreada, que dejó de ser adúltera, Juan 8.1, fue conminada por Jesús a dejar el adulterio para vivir una vida santa como hija de Dios, o sea, la restauró al pueblo de Dios. El leproso que es sanado, recordemos que la lepra excluía a las personas de la congregación de Dios y era considerada impura, no tenía lugar en la sociedad. Dicho sea de paso, que la palabra lepra en hebreo, saraat, que no es la lepra común que nosotros conocemos, sino que la piel se volvía blanca y tenía sobre todo que ver con la murmuración. Cuando una persona murmuraba contra sus propios hermanos o contra los líderes que regían la nación. Así vemos que Jesús introduce a la sociedad de estas personas y al servicio religioso. Le ordena pagar, en Mateo 8, del 1 al 4, cuando le vienen a cobrar a Jesús, ¿no? Jesús lo introduce a la sociedad y al servicio religioso. Les ordena a estas personas, a los leprosos, pagar su voto al sacerdote para que lo declare sano, limpio. Jesús no pasa aquí por alto la Torá ni sus mandatos. O sea, Jesús sana a las personas, pero les ordena de una manera implícita a guardar la Torá. Tenemos otro caso, la mujer que toca el talit o el manto de Jesús, de Yeshua, y la joven resucitada, Mateo 9, 18, 26. O sea, les da vida y les da también la santidad. Estos ejemplos tienen que ver con la salvación y con la santificación de la vida, marcando el carácter sagrado de la misma. Trasciende no solo lo religioso, sino además todo lo que significa el ser humano para Dios, quien lo revalora cuando lo salva y lo limpia de todo pecado e imperfección. Lo hace útil tanto social como espiritualmente, haciéndole alguien de honor para el desarrollo de la humanidad mediante el amor de Dios, reconciliando al prójimo perdido con el Creador. Huelga decir también
al rechazado por alguna causa. Esto es la santidad. Usted no puede salir y sentirse más santos que otros, esos hermanos tienen una doctrina falsa, estos hermanos. Usted no puede despreciar a nadie, porque si usted está al servicio de Dios, tiene que saber dirigirse con justicia y sobre todo con verdadero carácter humano para poder afrontar la situación. En conclusión, la santidad está basada en el respeto absoluto a Dios y a su Torá. Como lo enseña Yeshua, en el amor al prójimo también se puede decir que Dios pone a prueba nuestra responsabilidad manejada por nuestro libre albedrío. ¿Qué escogería usted hoy? Recuerde que el hombre moderno es muy ligero para apreciar la santidad y la minimiza por su propio orgullo, reduciéndola solo a un mundo religioso, excluyendo la santidad de la sociedad. Esto no es lo que Dios estableció, ni lo que Yeshua enseñó en obediencia a su Padre. Usted decide, escudriñe su corazón con relación a la santidad. Y recuerde lo que dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta enseñanza es un alcance, espero que se haya entendido en lo que estamos compartiendo, pero la santidad va más allá de lo religioso y abarca toda la creación, donde el hombre es el principal protagonista de mejorar la tierra y hacerla santa o sagrada para Dios, que es el propósito por lo que Dios también hace el pacto con Abraham. Por eso le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tú serás bendición. Abraham era la bendición y se manifiesta a lo largo de su vida. Las personas ven en él un enviado de Dios y hasta otros decían, tú eres un príncipe de Dios, eres un ángel de Dios. Y bueno, cuando nosotros queremos hablar de Dios y tenemos otra conducta, dejamos de ser lo que se le decía a Abraham. Entonces, hermano, usted debe escoger qué cosa hacer en su vida y entender claramente qué es la santidad. La santidad no solamente abarca tu iglesia, abarca toda la sociedad y vos tenés que saber cómo vas a compartir ese mensaje de santidad con tus semejantes, aún con la persona más perdida con la que usted no quisiera hablar. Y que Dios pueda recuperar a aquellas personas despreciadas y ninguneadas sin que nosotros pasemos por alto el pecado. Claro que es muy común que cuando uno va a una prédica, a la mayoría se le manda al infierno, pero poco se habla del cielo y más se habla del infierno. Ese es un tema también, ¿no? Pero bueno, recuerden, muestren misericordia y compasión hacia el perdido, hacia el necesitado, y los perdidos están entre los ricos, entre la clase media, la baja, la recontrabaja, la más baja que pueda haber. En todo lugar se puede mostrar compasión y misericordia. El Señor los bendiga y los guarde. Espero que esta enseñanza les ayude a entender un poco más acerca de la santidad y quizás hay otros que puedan explicarlo mucho más todavía. Pero la santidad no solo es religiosa, tiene que ver con toda la vida humana y para eso fue entregada la Torá. Shalom Alejem, que el Señor los bendiga y los guarde y que Él los tenga siempre en su gracia. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Bendice a todas las personas que compartirán esta enseñanza. Guárdalos del mal, fortalécelos en ti y que sepan que la santidad está en todos los estratos de la sociedad y que se puede vivir en ella según lo establecido por tu palabra que tú diste a tus siervos, oh Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que viene pronto. Amén. Él viene pronto, no se olvide eso. Él viene. Él viene.